Hola, Dios te bendiga. Un gusto compartir nuevamente contigo este video. Tengo un tema muy especial y son 5 pasos para conocer a Dios o tener una experiencia íntima con Él. En la Sagrada Escritura, el verbo conocer no es cualquier verbo. El verbo conocer tiene una connotación muy especial y es la de que conocer es también tener experiencia íntima. Por eso vemos, por ejemplo, que la Sagrada Escritura en Génesis dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Y la Santísima Virgen María también le dice al ángel, ¿cómo será esto? O sea, de yo quedar embarazada si no conozco varón. Entonces, miren cómo el verbo conocer tiene esa connotación de experiencia íntima. Y también el verbo conocer se utiliza para la experiencia íntima con el Señor. Jesús le dice a los judíos, ustedes no conocen a Dios. Y Él les dice también, yo sí lo conozco. Entonces, quiero compartir con ustedes estos 5 pasos para tener experiencia íntima con Él. Primera clave para que puedas tener una experiencia íntima con Dios, para que puedas conocer a Dios. La primera clave es que por medio de la predicación comenzamos a tener esa experiencia. Nos lo dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Así que la fe entra por el oído. El hecho de invocar a Dios, de acercarse a Él, comienza precisamente con ese anuncio que debe ser creído. Y ahí entonces comenzamos ese itinerario, ese camino de encuentro con el Señor. Yo tengo una experiencia sobre esto, y es que yo en mi adolescencia creo que no creía en Dios, no lo puedo afirmar rotundamente, pero sí que vivía como si Dios no existiera. No me gustaba ir a la iglesia, no me gustaban las misas, me parecían aburridoras, y los sacerdotes me parecían corruptos, porque de pronto eso fue lo que escuchamos a través de muchos medios de comunicación que nos enseñaban una visión negativa de la iglesia. Pero cuando comencé a leer la Sagrada Escritura, me acerqué a la iglesia. No había terminado yo el libro del Génesis cuando comencé a participar de las Santas Eucaristías, y cuando ingresé también como miembro del grupo juvenil de mi parroquia. De esa manera comencé esa experiencia íntima con el Señor. Segunda clave para tener una experiencia íntima con Dios, y es que me encuentro con Dios en la iglesia. Mateo 18:20 nos dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo está de manera especial cuando los hermanos se encuentran para celebrar ese maravilloso sacramento que es el de la Eucaristía. En la Eucaristía, además de que nos reunimos más de 2 en el nombre de Jesús, también Él se hace presente en el pan y en el vino. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Pero también en ese grupo de oración en el que podemos participar con los hermanos, en los diversos movimientos apostólicos, cuando nos reunimos para orar, ahí está Jesús presente en medio de nosotros. Y también en nuestro hogar, cuando la familia se reúne, es un momento privilegiado de encuentro con el Señor Jesús, que quiere estar de manera especial en estos momentos difíciles dentro de nuestros hogares. Tercera clave, me encuentro con Dios en la oración. Jeremías capítulo 29, versículo 12 dice, entonces me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Repito, entonces me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé.
Entonces, una clave para ese encuentro con Dios, y no solo eso, sino que también para que Dios nos responda, es invocarlo, es clamar a Él, es buscar al Señor, y Él nos va a responder. ¿Quieres que Dios te responda? ¿Quieres tener ese encuentro con el Señor? Pues invócalo. Y mira, te regalo otra perla, esta cita de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes que tú no sabes. Te repito la cita, Jeremías 33, 3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes que tú no sabes. El Señor tiene cosas grandes para ti, tiene cosas misteriosas que tú no llegas a ver, pero ¿en dónde lo ves? Lo ves en la oración. Quiero decirte lo siguiente: es necesario que salgas de tu zona de confort. ¿Quieres cambiar? Pero siempre haces lo mismo. ¿Quieres mejorar económicamente? Y siempre haces lo mismo. ¿Quieres mejorar intelectualmente y no te mueves a aprender más? Pues no lo vas a hacer. Incluso si te pones a pedirlo al Señor, porque el Señor te escucha, pero tú tienes también que poner de tu parte. Cuarta clave: me encuentro con Dios cuando soy misericordioso. Nos dice Mateo capítulo 25, versículo 34, y estamos en el juicio final. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. ¿De qué manera? Porque tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Fíjense que Jesús de alguna manera como que se encarna en el necesitado, en el pobre, en el encarcelado, el enfermo. Y cuando tú haces una buena obra, Jesús la recibe en persona, y eso es de gran bendición. Yo conozco personas muy caritativas que les va muy bien económicamente y siempre sacan ese porcentaje, esa ayuda para los más necesitados. Así que esta es una de las formas privilegiadas y maravillosas de el encuentro con Dios. Quinto momento clave: me encuentro con Dios con la ayuda de María. Miremos San Juan capítulo 19, versículos del 26 al 27. Dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. María, queridos hermanos, es nuestra mamá. Jesús nos la dejó. ¿Y cómo así que Jesús nos la dejó? Sí, porque es que al discípulo amado no se le pone nombre. Y eso teológicamente significa que este es un discípulo modelo, no se le pone nombre, porque la idea es que todos veamos en ese discípulo amado el ejemplo. Y si yo quiero ser un discípulo amado de Jesús, debo ser como ese discípulo. Y una de las características es que él recibió a María como su propia madre, porque Jesús la entregó. Y la Virgen María, como es madre, ella quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es que aceptemos a Jesús en nuestra vida y lo sigamos. Yo había dicho que 5 claves, pero voy a añadir una más. Permítanme que añada una más. Y hay un lugar privilegiado del encuentro con el Señor, y son los problemas, son las crisis, los momentos tristes y difíciles hacen que nosotros busquemos a Dios. Hay personas que no buscan a Dios en los momentos alegres, en los momentos en que a uno la acción de gracias le brota del alma, sino cuando uno está ahí postrado en una cama, cuando está uno en una situación, como decimos a veces, con el agua hasta el cuello. A veces en esos momentos es que nos acordamos
de Dios, y Dios es tan alcahueta que hasta así Él nos recibe. Así pues, que un momento privilegiado, un sexto momento, es la dificultad, los momentos de tristeza. No los veas como algo malo. Benditos problemas, benditas enfermedades, benditos momentos difíciles que me elevaron al Señor.